Desde Alaska hasta la Patagonia, entérate de todo lo que pasa en nuestra América. Bien, y ya estamos de vuelta a nuestra segunda parte del programa, segunda parte en la cual tenemos la oportunidad de saludar a toda nuestra gente querida que nos acompaña a través de nuestros distintos medios de comunicación internacionales, comenzando con Radio Cumbre 101.9 FM desde el estado Barinas en Venezuela, también a través de Musical FM que sirve la ciudad de Guayana. En los Estados Unidos vamos al aire a través de Fusión 90.7 FM desde Houston, Texas, y por supuesto a través de nuestro canal de televisión digital CNC Florida Central. Y en el viejo continente también enviamos un inmenso abrazo a nuestra gente de Ideal Radio FM desde Málaga, España. Hoy en América es Noticia colocamos en Bajo la Lupa a... Bien, y bajo la lupa nos vamos ahora a Venezuela, segunda parte 100% dedicada a Venezuela. Hay dos noticias centrales en el marco de toda la desgracia que se vive en el país. Les confieso que, aunque yo no he abordado el tema electoral con fuerza, ha sido muy escueto, si se quiere. No he querido hablar del 20 de mayo. No me parece importante hablar del 20 de mayo. Me parece mucho más importante hablar de cómo rescatar el país. Independientemente de no hacerlo, no significa de ninguna manera que no he estado investigando. Les confieso que esta última semana me he dedicado a escuchar y ver los discursos de todos los que se hacen llamar, y me disculpan lo parcial en el comentario, candidatos a la presidencia de la República. No escucho a Maduro porque obviamente me toca hacerlo cuando va y da un discurso para anunciar alguna locura, algún trasnocho económico, alguna nueva pesadilla desde el punto de vista político, porque es la realidad. O sea, la realidad es que cada vez que Maduro aparece en una pantalla de televisión, automáticamente la gente lo que comienza a hacer es a orar, a rezar, a pedirle a Dios, pues que más allá de decir o no locuras, que no haga más. Suficiente tenemos con estos 19 años que nos llevaron a la peor crisis de toda nuestra historia. No hay nada, absolutamente nada que se compare a lo que vive hoy día Venezuela en toda su historia republicana. No existe comparación alguna, créanme. Entonces, ante esa realidad, el determinar qué noticias sacamos y qué noticias no sacamos es muy difícil. Así que en un vuelo rasante hemos determinado presentar de 4 a 5 notas sobre Venezuela, pero de las 4 o 5 notas vamos a hablar de dos principales. La primera tiene que ver con sucesos, y es que medios locales venezolanos informaron este día miércoles que pues murieron presos en Carabobo por un incendio provocado por enfrentamientos con los uniformados. De hecho, las autoridades, para variar en este tipo de situaciones, no se han pronunciado hasta el momento. Y para ello entonces les traemos una nota de un portal del cual orgullosamente formo parte como columnista, que es Infobae de América, Infobae de Argentina, y que en Venezuela no se puede ver porque es otro de los medios en los que no tenemos oportunidad de poder transmitir la información que publicamos. El hecho es que este miércoles por la mañana se produjo un motín seguido de incendio en la Comandancia General de la Policía de Carabobo, pues en Venezuela. Datos extraoficiales señalan que al menos 78 muertos o presos habrían muerto, en lo que significaría la peor tragedia carcelaria en la historia del país. De acuerdo con el portal La Patilla de Venezuela, de estos 78, como les comenté en la primera parte del programa, 10 serían mujeres y 68 hombres. Según fuentes policiales, de hecho citadas por el medio venezolano, el motín habría comenzado a raíz de una pesquisa. Las víctimas, de hecho, murieron como consecuencia de las quemaduras sufridas en el incendio. Decenas de familias de los reos se congregaron a las afueras de la estación policial para exigir información de lo sucedido.
De hecho, fíjense que ella además le envío un abrazo al equipo del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa en Venezuela, del cual también orgullosamente formo parte, aunque ya voy para 4 años viviendo en el extranjero, pues aún soy miembro del sindicato, pues su directiva, y escúchelo bien, denunció por medio de las redes sociales que la policía de Carabobo intentó obligar a los reporteros a borrar el material que registraron sobre el enfrentamiento. Asimismo, también denunciaron agresiones contra trabajadores de la prensa. De hecho, ninguna autoridad estatal, como les he comentado, ni siquiera el cuerpo policial se ha manifestado sobre lo sucedido. Y entender, por ejemplo, digamos, número uno, cómo el régimen venezolano totalitario, maquiavélico, ha convivido, ha armado, le ha dado poder, le ha dado beligerancia política también a grupos delincuenciales dentro y fuera de las cárceles para que accionen políticamente en contra, o mejor dicho, a partir de la política accionen operativamente en contra de todos aquellos, por ejemplo, que sean adversos al régimen. Mucho peor cuando vemos a los colectivos armados, que ayer le preguntábamos a Humberto González y decía, hey, pues aquí el peligro inminente es que estamos a punto de saltar a la creación, porque ya están operando, pero a la creación de una guerrilla chavista. Pareciera que una de las consecuencias posteriores a la salida de este régimen, que va a salir, sí o sí va a salir, va a ser justamente la conformación de una guerrilla con este grupo que hoy día es paramilitar. El día de mañana se convertirá en una guerrilla. Y es importante hacer la salvedad de la diferencia. Se supone que el grupo paramilitar, trabaja de alguna manera asistiendo la política, la visión y la misión de los grupos militares, de los grupos del orden. Si estos grupos obedecen a lo que el gobierno de turno les manda, entonces son grupos paramilitares porque están a la sombra de la ley. Pero una vez que el régimen sale, que el régimen se va, que el régimen cae, lo que ustedes quieran asumir con respecto a la salida de este régimen, esos grupos pasan a ser guerrilleros, que por supuesto, así como lo venían haciendo, ahora con mucho más, precaución, a la sombra de la ley, pues se van a encargar de tratar de hacer justicia por sus manos y de inestabilizar el país y convertirlo en un caos total, para de alguna manera procurar sus cuotas de poder. Bueno, pero me he ido muy lejos de lo que realmente quería hablar en términos de esta masacre, de este nuevo motín. ¿Ustedes saben por qué en Venezuela son recurrentes estas noticias? La razón fundamental es porque los presos en Venezuela están considerablemente mejor armados que los propios cuerpos de seguridad civiles y militares. 2. Los presos en Venezuela, aglutinados en bandas delictivas conformadas y que han vivido con el crimen organizado, están asociadas a los cuerpos de seguridad que conviven dentro de los recintos carcelarios, pero también de equipos del propio ministerio que controla, pues por supuesto, todo el tema de las cárceles, del sistema penitenciario, con una persona como Iris Varela, que ya conocemos su historia, ya conocemos de dónde viene y pareciera que ya nos imaginamos a dónde puede ir. Una mujer que ha apoyado a los famosos pranes, al pranato venezolano. Y para los que no son venezolanos les cuento, estos pranes son líderes. Ellos tratan de relativizar lo que se vive en las cárceles venezolanas, hablando de líderes negativos o líderes positivos. Al fin y al cabo, son delincuentes que con un arma en una mano y con un cuchillo en otra mano se han encargado de imponer la ley marcial en estos
recintos penitenciarios que, por cierto, sirven como clubs, sirven como discotecas, como salas de reuniones de este tipo de bandas, en las cuales, por cierto, cuentan con oportunidades con las que ni siquiera un hombre como Leopoldo López podría contar. Y les doy un recordatorio. Hubo un delincuente, un asesino, secuestrador, condenado en el estado Bolívar, apodado Wilmito. Ese individuo que sobre él, sobre sus espaldas, hubo decenas de muertes, fue dado de baja. Y ustedes me preguntarán, ¿dónde fue dado de baja? Lo primero que les tengo que decir es que él pagaba condena. Él estaba en una cárcel, pero fue dado de baja en una de las playas más famosas de toda Venezuela. En la isla de Margarita, si mal no recuerdo, en Playa El Agua. Una playa que además añoro volver a visitar más temprano que tarde. Fue dado de baja allí por otros grupos delictivos. Eso en cualquier país hubiese significado la renuncia inmediata del ministro de Asuntos Penitenciarios, una investigación que se lleva a la mitad del ministerio por delante y cambios de fondo para resolver el problema. Con una fachada en la cual han pretendido hacernos creer como tontos que en Venezuela, en las cárceles venezolanas, ya no hay violencia, en las cárceles venezolanas ya no hay armamento, mientras que ocurren este tipo de cosas. Imagínense ustedes, una requisa fue la que inició este motín. Un motín lo suficientemente fuerte como para que las autoridades no hubiesen logrado resguardar la vida de 78 reclusos. Y esto, sepan ustedes, sobre todo aquellos que tratan de justificar este tipo de matanzas y las acciones que pueda tratar de cometer el gobierno para desviar la atención. Esto es un hecho no solo público y notorio dentro del país. En todas partes del mundo está siendo retratado, a la vez que se retrata también la acción de Suiza, la decisión de Suiza de congelar los fondos de 7 altos cargos del régimen de Nicolás Maduro, entre ellos nada más y nada menos que de Diosdado Cabello. Dos grandes noticias centrales, una de sucesos, la otra que tiene que ver con la comunidad internacional en términos prácticos, que se suma a una tercera que nos cuenta que Perú justamente mantiene el veto a Maduro en la cumbre de las Américas. Algo que, por supuesto, esperaba con cautela el régimen venezolano, a ver si conseguiría la oportunidad de asistir este 13 y 14 de abril a la cumbre de las Américas en Perú, en Lima. No lo va a poder hacer. Y es que Vizcarra, todo parece indicar que es aún mucho más conservador. Y no sé si la palabra correcta sea conservador, pero mucho más estricto en términos de su postura en contra del régimen venezolano. Ahora fíjense que, de cara a todo esto, algo importante es entender la figura de Suiza. ¿Y por qué? Bueno, porque si Suiza determinó que debía congelar fondos a 7 cargos, a 7 altos funcionarios del régimen de Maduro, pues acá la respuesta concreta es que definitivamente estos individuos tenían recursos en Suiza, uno de los grandes paraísos fiscales. Fíjense que Infobae Argentina nos cuenta justamente que el país europeo sancionó a ministros y funcionarios chavistas y prohibió toda venta de equipamiento militar en Venezuela. Algo que aplaudimos, y es que hay que aplaudir este tipo de acción. Hay que aplaudirla porque en la medida en la que se les cierre el grifo, en la medida en la que se les persiga, en la medida en la que se congelen bienes, no de ellos,
Porque aquí yo tendría que decir, le cambiaría el titular. Suiza congeló los fondos que 7 altos cargos del régimen de Nicolás Maduro le robaron a la nación. Ese sería el titular. No fondos de 7 altos cargos. Ese dinero, si se supone que proviene de blanqueamiento de capitales, de una corrupción que nos llevó 300.000 millones de dólares del país y que nos tiene muriendo de mengua, bueno, pues ese dinero ha sido confiscado y por lo tanto aplaudimos completamente, apoyamos los venezolanos de buena fe, apoyamos todas y cada una de estas acciones por parte de la comunidad internacional. Y no solo esto, sino saber que tampoco se le va a vender pues estos equipos militares a Venezuela, pues también hay que apoyarlo. Lo hizo Brasil en su oportunidad. Recordemos cuando Michel Temer decidió, aunque ya estaba firmado el contrato, aunque había dinero de por medio ya, decidió no autorizar el envío de un avión de carga que pertenecía, recuerdo además hasta la aerolínea Avianca, que por cierto la aerolínea también dijo, nosotros no lo vamos a hacer, pues ni la empresa privada ni el gobierno brasileño permitieron que llegara a Venezuela durante las protestas del 2017 armamento militar, entre ellos perdigones, balas y sobre todo bombas lacrimógenas para atacar a nuestros muchachos. Así como lo hizo Brasil, lo ha hecho Estados Unidos, lo ha hecho Canadá, lo ha hecho la Unión Europea y ahora vemos las acciones concretas por parte de Suiza. Continúo con esta nota y nos dice que el Consejo Federal de Suiza promulgó hoy una de las sanciones contra de Venezuela y congeló los fondos de 7 ministros y altos funcionarios a causa de las violaciones a los derechos humanos y al deterioro del Estado de Derecho y a las instituciones democráticas. Fíjense que algo interesante sería... Lástima que no tenemos la oportunidad de contar con el programa en Venezuela y no solo así, sino que tampoco tenemos la oportunidad de entrevistar, de interpelar, porque ni siquiera sería una entrevista, es una interpelación a estos individuos y preguntarles cómo es posible que conociendo su vida, conociendo de dónde vienen, porque además ellos se han encargado infinidad de veces de destacar su origen humilde. ¿Cómo es posible que tengan cuentas en Suiza? ¿Usted tiene cuenta en Suiza? Porque por lo menos en mi caso, pues estoy muy lejos de poder abrir ni siquiera una cuentica de ahorro en Alemania. Bueno, pues no. Estos individuos que hace 20 años estaban manejando un autobús, estaban atendiendo una tienda, estaban trabajando en quién sabe qué. Ahora resulta que tienen recursos y fondos en Suiza y en otros paraísos fiscales. Y continúo. Los sancionados, por ahí veo que Judith nos dice que se fue el audio, me gustaría que nos puedan reportar si tienen problemas, al menos en el monitor está llegando de manera correcta. Los sancionados son el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, la presidenta o la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, que está allí, bueno, pues, digamos en la lista, ha estado, no ha apelado ni una sola lista esta señora, Tibisay Lucena. Michael Moreno, ustedes saben quién es él, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia. Al excomandante general de la Guardia Nacional Bolivariana, Antonio Benavides Torres, otro más que ha liderado procesos en contra de nuestros jóvenes, de todos aquellos que adversen al régimen venezolano. También al director del Servicio Bolivariano de Inteligencia, Gustavo González López, otro de los sancionados, y el ministro del Interior, Néstor Reverol. De hecho, las sanciones que tomarán efecto a las 18 horas local helvética siguen así las impuestas por la Unión Europea, según informó el Ejecutivo en un comunicado. Concretamente, el Consejo Federal ha congelado fondos de 7 ministros y altos cargos que les prohíbe la entrada en Suiza. Además, no solo el congelarle los fondos, sino que no tienen posibilidad
de poder entrar a este país de Europa. También se han congelado bienes de empresas e instituciones que el comunicado tampoco nombra. Además, el Consejo Federal ha establecido un embargo sobre el equipamiento militar y los bienes susceptibles de ser usados con fines represivos. Específicamente, las sanciones prohíben la venta, la exportación y el tránsito de bienes de equipamiento militar y los bienes susceptibles de ser usados con estos fines. Asimismo, se prohíben la venta de equipos y tecnología también que pueda servir para la vigilancia o para interceptar comunicaciones telefónicas o de internet. De hecho, el texto especifica que el gobierno helvético está gravemente preocupado por las violaciones repetidas de las libertades individuales de los venezolanos, donde el principio de la separación de poderes se ve severamente afectado y donde el proceso para las próximas elecciones sufre un fuerte déficit de legitimidad. El Ejecutivo suizo, de hecho, apela a Venezuela a restaurar la integridad del proceso electoral y a promover un espacio democrático, incluyente y plenamente respetuoso de su marco constitucional y legal y de sus obligaciones legales. Insistimos, parte de esta nota publicada por Infobae de Argentina. Bien, y antes de irnos, porque se nos ha ido muy rápido el programa de hoy, ustedes gracias por escribir, voy a incorporar los comentarios, no me voy a ir sin hacerlo. Por aquí, vamos a ver. Lina, veo que nos está escribiendo. Bueno, Elena justamente dice: increíble que Suiza, un país tradicionalmente neutral, se haya pronunciado a favor de Venezuela. Un enorme punto a nuestro favor. Excelente noticia y sin duda alguna, qué buen aporte que nos hace nuestra querida Elena Madán. Berta nos dice justamente: vamos a ver los más motines en las cárceles. Son centros de pólvora listos para explotar. Lina nos habla de Colombia y nos dice: ojalá gane Duque en la primera vuelta porque nos ahorraría costos y dolores de cabeza. En el debate en la Columbia University me pareció que Duque está muy bien preparado y que su debate es con altura. De la Calle insiste rotundamente en el acuerdo de paz sin ningún cambio y Petro muestra lo rastrero que es y su populismo. Nos los comenta Lina Escobar. Por ahí nos dice Lina, justamente llevamos 2 días en este tira y encoge, como decimos en Cuba, hablando, por ejemplo, del tema de Colombia. Elena nos dice justamente el tema de, el tema de la recuperación del poder en Venezuela y de la guerrilla. Dice: eso me hace recordar cuando el famoso Mariel, eso es correcto, que el gobierno cubano abrió las cárceles y mandó para Estados Unidos a miles de delincuentes comunes, una vergüenza internacional. Zuli Quiñones nos dice: veo que Mariela Durán está con nosotros. Carolina Mara de Virgilio, Milton Valderrama. Zuli nos dice: Vladimir, ¿y qué opinas de quitarle esos ceros al billete venezolano? ¿Y en qué puede mejorar la economía en Venezuela? En absolutamente nada, Zuli. ¿Sabes qué? Es tan dramático que el diputado José Guerra de la Asamblea Nacional, en declaraciones a la prensa, dijo algo tan dramático como que los billetes del nuevo cono monetario que han de imprimirse, que por cierto no hay ninguna oportunidad para que estén listos para julio, olvídense de eso, deberían imprimirse en papel bond 20, así mismo lo dijo, papel bond 20. Y la razón es porque de acá a cuando ya estén en circulación, ya no valdrán absolutamente nada por una sencilla razón. Si no hay cambios macroeconómicos en el país, créanlo, no va a haber ningún tipo de posibilidad de salvarlo con tantos conos monetarios quieran implementar. Solo en menos de 12 meses se han vivido dos cambios y medio del cono monetario en Venezuela. ¿Cuál es el resultado? Ustedes lo conocen. Muy bien. Por ahí Lina nos dice que bien, que por fin se deja sentir la comunidad internacional en contra de Maduro. Esa presión es muy valiosa y debe contagiar a otros países. Y Lina, créeme que estamos atentísimos a lo que ocurra este 27 de mayo, porque lo que puede ocurrir en Colombia, ya lo hemos dicho y contigo lo hemos dicho acá en el programa, va a ser determinante
también para su hermana Venezuela. Elena pues nos envía saludos, para ti también. A ver, ¿qué más tenemos por acá? Bueno, dice ya está de regreso. José Luis Barrera, bienvenido. Nos dice justamente que hubo una interrupción, pero refrescó la página y volvió. Qué bueno, José Luis, bienvenido a tu casa. Goyo Hernández también. Judy también nos reporta que ya estamos conectados. Y Luis Alberto Bonillo nos dice, y con él cerramos el día de hoy: todos los militares del 4 de febrero están desangrando a nuestro país. Y bueno, se refiere a una frase, parafraseando a Bolívar, en la que se refiere a aquel soldado que deja que su pueblo muera de hambre y otras cosas. No puedo decir la palabra completa porque obviamente estamos al aire a través de emisoras tradicionales, pero sin duda alguna estoy totalmente de acuerdo. Es decir, aquel soldado que le dé la espalda a su pueblo tiene que recibir el peor castigo de Dios. Tiene que recibirlo, porque está allí para proteger a su pueblo, no para llevarlo a donde lo ha llevado el soldado promedio venezolano. Pero bueno, ustedes, gracias por estar allí conectados el día de hoy. Un honor tenerles más que nunca, porque sé que esta semana particularmente, como les comentaba al principio, estamos más pendientes de la Semana Mayor. Nosotros particularmente la celebraremos este día domingo en nuestro servicio religioso. Y a ustedes, como siempre les digo, que Dios me los bendiga. Se les quiere, se me cuidan y nos despedimos. Será hasta mañana.